Muy bien, pues antes de ir a esta transmisión vía Zoom con Oscar Aldana, es evidente que tengo que agradecer a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no podríamos estar haciendo este esfuerzo. Holiday Inn Filsa, don Alfonso Gómez Quintanar, San José Actipan, Jorge Espina Reyes, Publixi, María García Espinosa, El Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha Navarrete, Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro Montero, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Vivatec, Vicente Aguirre Solana. ¿Quién nos falta por ahí? Ah, bueno, y por supuesto, el nuevo patrocinador, que es Flor de Aloe, don Ángel del Castillo Zavala. Muchas gracias a todos ustedes y ya estaremos platicando, por supuesto, acerca de lo que representan los patrocinadores. Por lo pronto, don Gerardo Pérez García, vamos con Oscar Aldana. No lo veo en la pantalla, ¿no? Mi querido Héctor. Ahora sí. Don Oscar Aldana, qué gusto saludarte, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu equipo y sobre todo a toda tu audiencia. Mucho rato de no saludarnos, por lo menos de manera presencial, pero tú sabes que con mucho cariño siempre aquí eh, para México prioridad y pues el trabajo que hicimos hace algunos años tan bonito, ¿verdad? Cuando tenía un espacio ahí contigo que fue el programa de palabras que curan, ¿no? Un trabajo muy bonito que hicimos. Si recuerdas bien, nos tocó el terremoto de Japón y el terremoto de Chile. Y bueno, ese programa tuvo pues todavía no estaban con el poder que tienen hoy las redes, y nosotros fuimos un enlace muy bonito, muy importante para convertirnos diríamos, en el puente de comunicación en aquella época con las personas que tenían familiares en Chile y en Japón. Así que siempre es un gusto aquí conectarme contigo, apreciable Leo. Oscar, muchas gracias. Y por supuesto que con estos antecedentes, hoy el tema de la pandemia y los efectos creo que tiene una gran trascendencia. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista tuyo como especialista, manejar justamente esta situación que vino a cambiar el mundo hace 2 años? Sí, definitivamente, yo creo que nadie en el mundo estaba eh, preparado, ni siquiera se calcularon las dimensiones que se calcularon, obviamente no se mencionaron pertinentemente, porque pues obviamente también había que hacer un proceso de contención emocional a nivel macro, y pues obviamente lo que ha ido ocurriendo en diferentes regiones del mundo, en particular en México, pues obviamente también para algo sirvió la pandemia, fue para revelar las enormes condiciones de injusticia, de inequidad y de polarización social que ya de por sí existían, pero que obviamente con la pandemia se recrudecieron más en cuanto al tema económico, laboral, de oportunidades obviamente de educación, de conectividad. Entonces, pues obviamente a eso hay que agregarle, creo que por encima de las pérdidas económicas, claramente las pérdidas humanas, ¿no? Y entonces el dolor, el sufrimiento, por supuesto que uno puede quedar, por decirlo así, un poco mellado, ¿verdad? En cuanto, pues sí, obviamente el hecho de que uno o más familiares se infecten y tú puedes decir, bueno, se infectaron, pero sobrevivieron, están aquí contigo. Obviamente siempre la incertidumbre de que no les vaya a pasar nada, quién más van a infectar, con qué secuelas van a quedar, pero no es lo mismo que alguien a lo mejor a los 30 o a los 40 años se infecte, a que alguien de más de 40 años con alguna comorbilidad emocional y sobre todo de salud quede infectado, ¿no? Porque pues obviamente
muchas personas, y aquí voy a dar una cifra, digamos extraoficial, pero por ejemplo, se dice que por lo menos oficialmente hay entre 200 y 300 mil personas fallecidas por COVID. Esas son las que oficialmente están registradas que fallecieron por COVID, pero hay aproximadamente otras 100 o 150 mil personas que aunque no fallecieron por COVID, fallecieron por complicaciones asociadas al COVID o porque no se les pudo seguir atendiendo. Pensemos a un paciente con cáncer, a un paciente renal, que obviamente muchos de estos hospitales que antes atendían a estas personas se convirtieron en el pico del COVID en hospitales, obviamente, que atendían por emergencia a personas con COVID, ¿no? Entonces, creo que las secuelas emocionales, las secuelas también relacionales, ¿no? Creo que también es cierto que la pandemia puso claramente a prueba los vínculos familiares, ¿no? Y creo que muchas familias permanecieron juntas, se unieron más, pero también muchas familias que estaban ya de por sí muy frágiles en sus vínculos y en sus maneras de relacionarse, pues salió a flote, ¿no? Lo que a lo mejor no querían reconocer, que no estaban muy apegados, que no había mucha solidaridad entre ellos, y entonces sí, creo que la pandemia desnudó claramente, reveló lo que verdaderamente durante mucho tiempo romantizamos en torno a la familia, que fue el haber planteado que la familia supuestamente era un lugar seguro y no para todas las personas lo es. Óscar Aldana, Óscar Aldana, Gerardo Pérez, ¿sí me escucha? Sí, claro. Sí, Oiga, la cifra que están dando, tanto a nivel oficial, sector salud federal como INEGI, ya se habla de cerca de 500,000 decesos por COVID. Uno. sí. Dos, estos efectos emocionales post-pandemia serán similares a lo que usted narró de los sismos de Santiago de Chile y de Japón, de las familias que lograron sobrevivir. Claro, no, de hecho, Gerardo, Leobardo y auditorio, eh, hoy estamos enfrentando una secuela denominada síndromes pospandemia. Hay más de 10 síndromes pospandemia. Uno de ellos es, en este caso, el coronafobia. O sea, las personas tienen un terror impresionante a infectarse o a reinfectarse. Otro síndrome también post-pandemia es el síndrome de aniversario. Muchas personas que tuvieron la pérdida de una persona en una fecha, la que haya sido, eh, pues obviamente vamos a anclar esa fecha y la vamos a asociar, mientras no procesemos el duelo, Claro. a estar piense y piense que ya se va a cumplir un año o 2 años que mi hermano falleció, no tenía por qué haber fallecido de esa manera, dejó a dos de mis sobrinos pequeñitos, yo me estoy haciendo cargo como puedo de ellos. Algo muy importante, Leo y Gerardo y auditorio, y voy a dar un dato con mucho cuidado y pertinencia. Sí. Fíjense, algo ocurrió, algo muy dramático ocurrió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Sí? Y algo que ocurrió es que pues mucha gente celebró en su momento que la Segunda Guerra Mundial había concluido, ¿no? Pues es como ahorita, ¿no? Que Rusia no invadió A Ucrania. Ucrania, de pronto la gente celebra, ¿no? Pero ¿qué creen que ocurrió unos meses y todavía unos años después de que había concluido la Segunda Guerra Mundial? Muchas personas, entre ellos judíos que habían logrado sobrevivir a los campos de concentración, se suicidaron. Uh, ¿Sí? Y esto es lo dramático, porque eso tiene que ver con algo que también se denomina estrés postraumático, Gerardo y Leo, auditorio, porque el hecho de que de pronto, ¿no? Nos empezaron
a decir 10 muertos, 50 muertos, 500 muertos, bueno, oficialmente, ¿se acuerdan que hace 2 años nos dijeron que en el peor de los escenarios iban a 60 haber mil. 60,000, sí. López 60 Gatell. mil, 60,000, y se Se le le movieron quintuplicó. mucho los números, ¿no? Sí. A él y a Ya todo sabes ese quién. equipo. Entonces, sí, entonces, muy dramáticamente, pues la gente también, hoy están contando a sus muertos, ¿verdad? Y porque yo conozco familias de 7, 8 miembros a los que se murieron Sí, 5, quedaron sí, 3 sí, o quedaron sí, 2, sí. ¿no? Entonces, eso obviamente está generando un estrés postraumático muy, valga la redundancia, doloroso, porque pues obviamente nadie pensaba, sí, a lo mejor en un escenario terrorífico pensábamos que igual se infectaban, pero no se iban a morir. Hubo muchas personas, y yo me cuento entre ellas, que no nos pudimos despedir de nuestros seres queridos, los metimos en una silla de ruedas, los metimos en una camilla y nos los entregaron en una urna. Oye, Tuvo Oscar, oportunidad de que, perdóname, este estrés postraumático que compartes sufrieron muchos judíos posteriores a la guerra y a los campos de concentración que habiéndolos salvado se suicidaron. Ese escenario no está llegando aquí con motivo de la pandemia, ¿o sí? no, eso es lo delicado, Leo, Gerardo y auditorio. O sea, las cifras de violencia en pareja, las cifras de abuso sexual infantil e incesto y las cifras de suicidio, lejos de que se hayan detenido o que hayan bajado durante la pandemia, en muchas ocasiones hubo picos en donde la violencia en pareja, la violencia familiar, el abuso sexual y el incesto y el suicidio se Se incrementaron durante la disparó. pandemia. Sí, 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 sí. Obviamente la pandemia también nos confrontó con este terrible vacío existencial, si ya de por sí, como dice Byung Chul, vivimos en la sociedad del cansancio, en la sociedad del vacío, la pandemia nos dio una bofetada y nos ubicó en esta sociedad del cansancio, en donde claramente nos empezamos a dar cuenta o descubrimos o ratificamos que estamos más solos de lo que creíamos. Y desafortunadamente estas cifras de suicidios, de homicidios, de esta violencia, nos ha sido ocultada por las autoridades respectivas, porque nada, salen las notas en la sección roja de policía y se suicidó o murió, pero no sabemos la causa real, que podría ser, como dice usted y Leo, de la Segunda Guerra Mundial, el efecto después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Hay una ola invisible después de que se vive este pico de, de angustia, de estrés. Pues es terrible, ¿no? Es impresionante. Hoy, afortunadamente, se han, diríamos, como controlado las cifras de personas hospitalizadas, pero si ustedes recuerdan, hace un año que estábamos en el pico, ¿verdad? Veíamos escenas de personas que textualmente se morían en el En las pasillo, en las las calles, calles, Oscar. ¿no? En las calles, en las banquetas, porque no llegaban al hospital, o si llegaban al hospital ya no había lugar, ¿no? Entonces, esto claramente también era muy, muy confrontativo, ¿no? Eh, porque hay una especie de cortocircuito emocional, existencial, ¿no? Un síndrome que también se está desarrollando y se desarrolla después de un evento altamente traumático, doloroso, como lo es un terremoto, como lo es una guerra, o en este caso una pandemia a nivel mundial, es
el síndrome del sobreviviente. Y el síndrome del sobreviviente es muy peligroso porque, como su nombre lo indica, genera en las personas, lejos de que el sobreviviente diga, pues ya superé el problema, ya estoy vivo, sí murió tal vez mi esposo, murió mi padre, murió parte de mi familia, yo estoy vivo. Hay muchas personas que en este síndrome del sobreviviente se genera un enorme sentido culposo. ¿Y por qué no me morí yo en lugar de mi hermano, que era más joven? Claro. Sí, yo lo infecté, por mí se infectó mi madre y el irresponsable, el imprudente fui yo, porque yo no me cuidé y ella tenía cáncer y entonces todos mis hermanos, ¿verdad? Aunque no lo dicen, en Lo silencio, me culpan. culpan, porque dicen, es que por ella tú te infectaste y tú le infectaste a ella, ¿no? Entonces, el síndrome del sobreviviente genera una terrible, terrible sensación de culpa, que puede llegar obviamente a provocar que la persona, que obviamente, aunado a otros factores, no es lo único que obviamente detona una depresión o una ideación suicida, y todavía más un acto suicida, pueda llegar a desestructurar emocional y mentalmente a una persona, sobre todo si no cuenta con redes de apoyo pertinentes. A ver, Oscar, pero esto que señalas me parece importantísimo en función de la poca conciencia que tenemos quienes hemos sobrevivido a este bicho maldito que desde hace 2 años cambió al mundo. O sea, no tenemos esa claridad como para entender las cosas en esa dimensión. ¿O sí? Se nos fue, que quedó Don Neto. Se fue el audio. Sí, Ya. el problema, Leo, Aquí no, sí, es el allá. problema, Leo, está en el hecho de que innegablemente también, vuelvo a repetir, la pandemia puso en evidencia mucho de lo que no Es se que ya hizo vaya. previamente y algo que no se hizo, no solamente en México, sino en el mundo, era específicamente el hecho de no pensar y no valorar a la salud mental como una prioridad, valga el nombre y se conecta muy bien con el programa, ¿verdad? En el sentido de que en México, como en muchos países, la salud mental se ve como un servicio, y entonces el que lo pueda pagar, pues que lo pague, ¿no? Que pueda pagar un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, un tanatólogo, pues que lo pague. Un Pero porcentaje mínimo de en la población, México, Oscar, ¿no? el 10, el 15% es el que lo puede pagar y el que también tiene la cultura para, pagar, para decir, sí necesito ayuda. Pero algo muy importante aquí, Leo, eh, y es en este caso entender, y hoy más que nunca, la pandemia nos tiene que llevar a las autoridades y a nosotros como ciudadanía, a exigir a nosotros como ciudadanía, a exigirle a las autoridades, ¿verdad? Porque ellos no son dueños del presupuesto, ellos manejan un presupuesto que es parte de nuestro Impuestos. presupuesto, ¿verdad? Específicamente para plantear claramente que la salud mental debe dejar de ser un servicio para la condición de privilegio de unos cuantos. Y tenemos que entender e ir generando, y gracias por el espacio, Leo, porque aquí hay que plantear entonces y eh, exigirle a las autoridades que reconozcan que la salud mental es un derecho, no un servicio, no un regalo, no algo que por ejemplo, te dicen, sí, sí, hay una línea de atención, pero es de 8 a 6 de la tarde. Entonces, si yo tengo una crisis Y si de bien te riesgo va, suicida, ¿verdad? Tengo una crisis de riesgo suicida a las 10 de la noche o a las 3 de la mañana, pues me tengo que esperar a que den las 8 de la noche, el lunes a las 8 de la No, mañana,
Cuando te de vayan lunes a a viernes atender para que es me atiendan. porque tiene que ir ya el servicio médico forense, Oscar. Sí, ya va a venir el servicio médico, así es, forense. Sí, sí, sí. La salud mental debe de ser reconocida a partir de este lamentable evento, en entenderse y reconocerse y elevarse a, eh, a derecho y no a servicio, y no a servicio que a servicios ocurrentes, ¿no? Que son una especie como de parches, ¿no? Sí. Hay que mantener toda una cultura y decirles a las personas que la pandemia ha dejado y va a dejar, aún aunque entre comillas se controle y generemos ya toda una, diríamos, un contagio de rebaño, aún después de esto se va a generar una ola invisible de por lo menos 5 o más años de secuelas Fíjate, emocionales de fácil, alto fácil. riesgo. Don Oscar Aldana, brevísimo, por último, ¿es usted familiar de Ricardo Aldana, el nuevo dirigente del Sindicato de Petróleos Mexicanos? Pues no lo sé, pero voy a buscar Por su por apellido, porque ahí Aldana es en muy... mi árbol genealógico para ver si me dan por ahí algún espacio, ¿no? Estaría muy bien. No, lo que pasa es que ya te estás avergonzando a priori. No, se me hace que sí No, es no, no. Por familiar. eso, Sí, claro. ¿verdad? Yo, Sí, sí es familiar, ¿verdad, don yo por Oscar? eso mejor, no, yo por eso sí estudié y mejor, y todavía sigo estudiando, porque yo sí prefiero vivir honestamente de mi trabajo. Pero ¿qué tiene de particular Claro. si los hermanos del señor presidente López Obrador lo niegan, lo descalifican, lo señalan? Pues, ¿tú qué tiene de malo que descalifiques al dirigente No, no, no. petrolero? Ricardo Aldana. Además llegó con la bendición de ya sabes quién. En fin, No, Oscar, no, no. un auténtico placer, como siempre. Por supuesto que necesitamos que estés aquí personalmente. Las cosas, fíjate, esto es algo de lo que nos ha dejado esta maldita pandemia. Nos ha hecho alejarnos de lo que es humanamente natural, la cercanía, el contacto, ¿sí? Así es de que por Zoom a mí no me gusta. Lo hacemos porque de todas formas de los males el menos, pero te necesitamos aquí. Díganle cuánto le va a pagar o si va a recibir un contrato de Pemex para que te quiera acá, te quiera acá, te quiera acá. Gracias, don Oscar. Para entonces a lo mejor ya hice contacto y llego en una limusina o a pie como siempre, pero me dará muchísimo gusto estar nuevamente dándote un abrazo a ti y a todo tu equipo, Leo. Claro que sí, Oscar. Un abrazote, muchas gracias. Al contrario, un abrazo, sigámonos cuidando, esto no ha pasado, a lo mejor está más o menos controlado, como sociedad civil nos hemos autorregulado, pero esto no ha pasado y no nos confiemos, por favor. Claro. Hay que mantener todavía las alertas y las antenas y las acciones de autocuidado y de cuidar a los más vulnerables permanentemente activas. Gracias, Oscar Aldana. Vamos a corte. Oye, excelente, pero insuficiente el tiempo. No da, no da. nos gana. No da. No Pero da. bueno. Te quiero acá, te quiero aquí. Es mi amigo. ¿Me escuchaste, manos libres? Te quiero aquí. A ver, Oscar, ¿somos amigos sí o no? No. Somos más que amigos. Escucha. ¿Somos amigos como para que te pueda yo decir te quiero aquí en el estudio? Claro, dame oportunidad. Él dijo primero no. Ahí está grabado. Dijo no. Ya está codificado. Ya, vámonos. Quédese. En Claro 2 minutos sí. Nos vemos pronto. está Carlos Martínez Montoya, que ya me reclamó. Trae sus datos. Él trae sus datos, claro. Pero ya me reclamó porque dice que lo vamos a exhibir, que no sé qué. No. No, espérame, eso es lo que me dijo en privado.
Que lo diga acá al aire. Aquí, así quiero que lo diga. Claro. Entonces, mi querido Carlos Martínez Montoya, Vamos a corte. Después del corte, entramos contigo. Volvemos en 2 minutos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. En Holiday Inn Puebla Afinsa, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.